Buenas tardes, mi nombre es Iriana Di Pinto, soy estudiante de la maestría en Derecho Procesal Civil de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y en esta cátedra correspondiente a responsabilidades derivadas del proceso, veremos la responsabilidad del abogado y sus atribuciones. El ejercicio de la abogacía es una profesión fundamental para la tutela judicial efectiva y el mantenimiento del orden social. El profesional del derecho asume la delicada labor de asesorar, representar y defender los intereses de sus patrocinados, comprometiéndose no solo a utilizar sus conocimientos técnicos, sino también a actuar bajo los más estrictos principios de ética, lealtad y buena fe. Esta actuación negligente no pasa desapercibida por el ordenamiento jurídico. El abogado que incurre en mala praxis está expuesto a enfrentar tres tipos de responsabilidades fundamentales, como lo serían la civil, penal y disciplinaria. En los deberes esenciales institucionales y profesionales del abogado, tenemos en los deberes esenciales los artículos del 4 al 8 del Código de Ética Profesional del abogado. Se encuentra la probidad y lealtad. El abogado debe actuar con honradez, veracidad y desinterés, evitando aconsejar actos fraudulentos o entorpecer la administración de justicia. Independencia. Mantener una autonomía absoluta en sus intereses, en sus actuaciones profesionales, sin dejarse influenciar por intereses o profesionales, por intereses personales o presiones externas. Diligencia y puntualidad. Atender los casos con eficiencia y llevar a cabo las diligencias de manera oportuna, evitando generar falsas expectativas sobre el resultado del proceso. Por último, tenemos la defensa de oficio. El abogado tiene el deber de aceptar la defensa de personas de escasos recursos o imputados, salvo que existan razones morales justificadas para excusarse. Por otro lado, encontramos los deberes profesionales del abogado, comprendidos en los artículos del 15 al 27 del Código de Ética Profesional. Tenemos el secreto profesional. El abogado debe guardar el más riguroso secreto de la información y documentos proporcionados por el cliente. Este deber se mantiene incluso después de haber terminado los servicios y ampara por negarse a testificar sobre el caso. Honorarios transparentes. La fijación de honorarios debe ser justa y transparente, tomando en cuenta la importancia del trabajo y la capacidad económica del cliente, evitando el cobro de sumas exageradas o el pacto de cuota litis abusivo. Finalmente, tenemos la rendición de cuentas. Al finalizar el proceso, el abogado está obligado a restituir inmediatamente todos los documentos, pruebas y bienes, además de rendir cuentas claras de los fondos manejados. La responsabilidad civil. La noción de la responsabilidad civil reside en el enfoque que ha funcionado desde la antigüedad, que se refiere a que ninguna persona debe causar un daño a otra de manera injusta y que si lo hace debe repararlo o compensarlo. Para Trigo, esta responsabilidad es uno de los aspectos específicos de la responsabilidad civil en general, es decir, la obligación de resarcimiento de los daños ocasionados a otras personas a través de una conducta lesiva, antijurídica o contraria a derecho. En este sentido, el artículo 1185 del Código Civil constituye una fuente autónoma de las obligaciones o más bien una derivación o caso particular del hecho ilícito. Por ende, establece el que con intención o negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objetivo en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Y el que ha causado este daño está obligado a reparar. Para Domínguez, la responsabilidad civil supone una situación jurídica en virtud de la cual se está en obligación de responder patrimonial o pecuniariamente en razón de haberle causado un daño a otro. Se alude a la perspectiva indemnización por daños y perjuicios. Visto lo anterior, se entiende la consecuencia de la responsabilidad en la que pueden infringir los abogados frente al incumplimiento de sus deberes especiales, los cuales han sido impuestos por su propia profesión.
debido a que toda persona que lleva a cabo una profesión debe contar con los acontecimientos teóricos y prácticos de la misma y actuar de acuerdo a sus lineamientos. A su vez, la responsabilidad civil del abogado está relacionada con los artículos 1 y 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que estos deben tener como norte los valores de la libertad, la igualdad y la justicia, así como el Estado de Derecho y los valores superiores del ordenamiento jurídico: la vida, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos y la ética. Requisito de la responsabilidad contractual. Esta deriva de la obligación de reparación de daños y perjuicios causados por el incumplimiento de una obligación contractual, de conformidad con los artículos 1264 y 1271 del Código Civil. Entre sus requisitos, la doctrina señala que no proceda la ejecución forzada en forma específica, aun cuando, según referimos modernamente, se considera que la prioridad de la ejecución específica no tiene carácter de absoluto. Que exista un incumplimiento culpable de la obligación, que sería la culpa, que exista un daño resarcible, es el daño, que exista una relación de causa a efecto entre el incumplimiento culpable de la obligación y el daño sobrevenido, que es la relación de causalidad. Asimismo, tenemos la responsabilidad por dolo y culpa del abogado. La responsabilidad por culpa del abogado surge cuando el profesional actúa con negligencia, impericia o dolo, causando un perjuicio económico o procesal a su cliente. Para que exista, se deben demostrar tres elementos clave. Sería la falta profesional, el daño real, material o moral, y una relación directa entre el error y el perjuicio sufrido. Según Domínguez, la culpa es la inejecución de la obligación por causa imputable al deudor. A propósito de ello, debe distinguirse si el incumplimiento se deriva de dolo o más bien de culpa en sentido estricto. Se alude así a las dos formas que puede presentarse la culpabilidad, esto es, a través del dolo o la culpa. Asimismo, Domínguez señala que el dolo o culpa intencional como un incumplimiento culpable de la obligación es aquel que depende de la voluntad del deudor. En sentido amplio, se habla de incumplimiento culpable o culposo, tanto para referirse al que proviene del dolo como al que proviene de la culpa. En sentido amplio, la actuación culpable incluye tanto la intención como la negligencia. El daño causado por el abogado. El daño causado por un abogado en su mala praxis ocurre cuando por negligencia o dolo incumple con sus obligaciones profesionales. Esto incluye dejar vencer plazos, perder documentos o abandonar el caso. Puedes iniciar una demanda por daños y perjuicios ante tribunales civiles o denunciarlo en el colegio de abogados. Para reclamar una indemnización, el daño debe ser real, evaluable y tener una relación directa con el error del profesional. Existen dos vías principales del reclamo, según lo establecido en el artículo 1196 del Código Civil. Debe existir un daño material o patrimonial, la indemnización por lo que perdiste económicamente o dejaste de percibir debido a su mal manejo. El daño moral o no patrimonial es la compensación por la aflicción, angustia o privación de derechos, como el proceso a la defensa de los causados. El proceso a la defensa causado. Finalmente, en el caso de demandarse la indemnización de daños y perjuicios, el libelo de demanda se debe indicar la especificación de estos y sus causas, de acuerdo con lo establecido en el Ordinal 7 del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. El carácter imprescindible del daño respecto a la responsabilidad fundamenta también las exigencias conforme a las cuales la parte actora debe cuantificar el monto de los daños demandados y además debe probar la existencia del daño y la consistencia en el juicio, conforme a las reglas de carga de la prueba en el procedimiento venezolano. Para identificar los daños reparables,
Debe atenderse al interés protegido por el ordenamiento jurídico según el tipo de responsabilidad. Como conclusión tenemos que en el ejercicio del derecho el abogado asume una obligación de medios y no de resultados. Esto significa que no garantiza ganar el caso, pero que sí está obligado legal y éticamente a emplear toda su diligencia, pericia y conocimiento para defender los intereses recomendados. La mala praxis surge cuando esta diligencia brilla por su ausencia, por ejemplo, al dejar vencer plazos procesales como la perención o una defensa abiertamente negligente. El abogado no es simplemente un socio o cómplice del cliente. Su rol es el de ser un escudo técnico y un servidor de la justicia. El afán de lucro o el favoritismo nunca deben estar por encima de la defensa recta y apegada a la ley. La ética es el pilar fundamental que sostiene la credibilidad del sistema de justicia en el país. Muchas gracias por su atención.